Dios, pero yo seguí por mi propio camino, desde el tema del vampirismo, de conocer todo este mundo oscuro. Terminé teniendo una idolatría tremenda con Caín, porque yo lo consideraba a él como el padre oscuro. Entonces, claro, en el momento en el que yo veo que ya no basta mi agnosticismo, sino que ya pasó al ocultismo anticristiano, me doy cuenta que sí, Dios existe, pero yo consideraba a Dios como un Dios malo. ¿Ya? Tan malo que yo pensaba que, por ejemplo, Caín había matado a Abel por culpa de Dios, y lo fundamentaba con la Biblia, y en ese momento mi hermano pues la vi a ella. La Virgen de la medalla milagro. Nadie ama lo que no conoce. Aquí en el cielo brillante, consuelo en nuestro dolor, con tu ternura constante nos llevas al Redentor. Apologética mariana, de la reina somos voz, fe y razón llenan el alma, y rosario hermano por Dios. A quien Dios quiere muy santo, lo hace Mariano también. De la Virgen nuestra guía, nace un sí que siempre amén. A quien Dios quiere hacer muy santo, devoto lo hace también. De la Virgen nuestra madre, estrella del alba. Amén, 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 amén. Muy, pero muy buenas noches, familia de Apologética Mariana. Les saluda José Daniel. Hoy, por gracia de Dios, tenemos nuevamente un episodio aquí en este programa, Mi Autopista Roma, un camino de conversión. Un testimonio espectacular, un testimonio donde... Déjame bajo la música, siempre digo lo mismo, dame un segundo. Un testimonio donde podemos ver la infinita misericordia de Dios. Un testimonio donde podemos ver la intercesión de la Santísima Virgen María. Un testimonio que realmente muestra que para Dios nada es imposible. La misericordia de Dios está abierta para todo aquel que quiera recibirla. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de amor y de verdad, un sendero hacia la eternidad. Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar atrás. Estamos aquí con un amigo, un hermano de esos amigos santos que la Virgen Santísima te regala. Para mí es un gusto, un honor realmente presentarles a William Toro, administrador del canal
Enfoca tu Fe, que aquí debajo en la descripción de este video tienes el canal para que te suscribas. Y mi estimado amigo, mi hermanito William, quien como Dios, ¿cómo estás, hermano? Nadie como Dios, hermanito José. ¿Qué más, hermanito? Qué buen hombre poder estar por fin aquí en tu canal. Y esta es para un momento tan bonito y tan especial, hermano. Y es para contar la historia de amor de lo que ha hecho el Señor con uno, hermanito. Entonces, nada, qué belleza. Gracias, hermano, por la invitación. Hermano, honor que nos hace y un regalo de Dios que nos puedas contar tu lindo testimonio y los proyectos que tienes, que son frutos del amor de Dios y lo que el Señor tenía y tiene y lo que todavía tendrá preparado para ti y tu familia. Mi hermano, ¿te parece si iniciamos con una oración? Nos regalas la oración inicial. Amén, claro que sí, mi hermano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en tus manos colocamos esta transmisión, este programa, nuestras familias y a cada una de las personas que van a estar en este momento, bien sea en vivo o que vayan a ver esa transmisión más adelante. Nos ponemos delante tuyo, Señor, y a los pies de tu Santa Cruz ponemos toda nuestra vida, nuestros pecados, nuestras virtudes. Te ponemos todo nuestro ser, Señor. A ti, mamá, te pedimos que por tu santa intercesión nos cubras con tu manto maternal y que nos tomes de la mano para llegar más perfectamente a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien también pedimos, por medio de su Santo Espíritu, que nos ilumine y que este momento no sea para vanagloria personal, sino que sea para la gloria de Dios, para el bien de las almas, y que todo lo que vayamos a decir en este momento, en esta transmisión, sea para el bien de aquellas personas que lo necesitan, especialmente para nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, Nadie con María, mi hermanito. Entonces, ya con esta oración linda que nos ha regalado nuestro hermano William, queremos conocerte, William. Sabemos que eres una persona que tiene un canal muy bonito, muy lindo, que transmite la fe, pero queremos ir más allá del canal. Queremos conocer a la persona, queremos conocer a ese niño, a ese adolescente, si siempre fuiste católico, si nunca fuiste católico y después de un tiempo fuiste católico, si fuiste protestante, ¿qué fuiste? Cuéntanos, ¿quién es William Toro? bueno, mi hermano, está listo, tiene chaleco antibalas ahí. Bueno, mi hermano, eh, yo sé que hay muchos hermanitos que ya conocen mi historia de amor con el Señor y con la mamá. Yo sé que lo he contado ya en varios canales, como el del Padre Byron, por ejemplo. Aquí en mi canal, pues, de Enfoca tu Fe, está también mi testimonio, pues, en varias versiones. Pero esta vez me parece muy bonito y muy especial estar contando mi testimonio en un canal llamado Apologética Mariana, porque aunque ya ahorita más adelante vamos a hablar de eso, a mí me parece muy, muy bonito porque uno de los puntapiés iniciales que yo tuve para mi proceso de conversión fue un momento muy especial que tuve con la mamá. Entonces, aquí Apologética Mariana me parece que es una diosidencia y algo que la mamá se había pensado ya desde hace rato,
poder compartir aquí esta historia de amor en este canal y con un gran amigo como lo es José Daniel. Entonces, mi hermano, nada, mi nombre es William Toro, soy del país Colombia, la ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Nací un 31 de enero del año 1987, ahí ya saquen sus cuentas. eh, Nací en una familia católica y como muchas veces lo digo, es una familia católica light, es decir, una familia católica de tradición con T minúscula, no de tradición arraigada en la santa tradición de la iglesia, sino tradicionalista. Tradicionalista en el sentido de que es la típica familia que solamente iba a misa para un bautismo, para una primera comunión, para un matrimonio, o cuando un familiar fallecía, por una eventualidad especial, algo más eventual, no por convicción. Entonces, esa era la familia católica en la que yo nací, pero le agradezco profundamente a mis papás que de todas maneras, aunque haya sido por tradición cultural, me regalaron mi sacramento del bautismo a los 6 meses de edad. Entonces, nada, que una bendición pues para mí, que obviamente yo al principio no lo entendía, pero ya uno cuando ya está en este caminar, uno dice, hombre, qué gracia tan bonita que el Señor les haya regalado a mis papás esa idea de haberme bautizado a tan temprana edad. A los 6 meses de edad recibí mi bautismo, entonces les agradezco profundamente eso. Bueno, yo comienzo normalmente diciendo en mi testimonio un hecho muy complejo que ocurrió en mi vida a los 2 años de edad. Y es que yo a los 2 años de edad recibí un disparo, una bala perdida. Y lo digo así es porque cuando uno se pone a imaginarse bien esa situación, uno dice, ¿cómo es posible que un niño, un bebé de 2 años, haya sobrevivido a eso? Resulta que con mis papás veníamos de un pueblo aledaño aquí a Medellín, un pueblo que se llamaba Girardota. Veníamos porque mis papás les habían invitado a ser padrinos en un bautismo. Y entonces resulta que ya veníamos de allá de este lugar, hacia acá, hacia Medellín, y en un lugar que era muy conocido aquí, que se llamaba Foro de Colpisos, resulta que el conductor del bus, el señor del bus en el que veníamos, estaba discutiendo con un agente de una camioneta. Debe ser una época de mucha violencia aquí en Medellín. Y resulta que nosotros veníamos sentados precisamente en el asiento que está inmediatamente detrás del conductor. Entonces, claro, como el bus obviamente iba a gran velocidad, pues los agentes de la camioneta dispararon. Y en el momento que dispararon para el conductor, pues no le dio el conductor, sino que yo iba con mi papá me lleva a mí cargado, digamos, en la ventana, la bala le impacta a mi papá en el hombro y del hombro de mi papá sale y me entra a mí. La bala me pasa a 2 centímetros del corazón y sale atravesándome el hígado. Y resulta que la misma bala impacta también en una niña de 7 años. A los dos nos llevaron al mismo tiempo pues al hospital y cuando nos iban a entrar a los dos a ambos a cirugía, lamentablemente la niña falleció. Pero pues aquí estoy contando el cuento, por eso es que yo les decía, o sea, es impresionante que un niño de 2 años haya sobrevivido a esto. Y ahí es donde entra una de las primeras partes que yo cuento aquí, es porque ya más adelante cuando yo entro en un mundo que es el mundo del ateísmo, a mí mucha gente me decía, ay, es que Dios lo tiene usted para cosas muy grandes, porque es que ha sobrevivido a eso. Y yo desde mi ateísmo irracional, yo siempre respondía, y yo, a mí, por Dios, bueno, por Dios, yo decía, eso fue que el médico era un gran profesional, a mí no me salvó ningún Dios. A mí me salvó un médico que era un profesional por completo. De hecho, te voy a pasar una foto, mi hermanito José, y es que más adelante, por diosidencias de la vida, un día llevamos a mi hijo, a Juan Ángel, lo llevamos a donde un pediatra. Y resulta que conversando, terminamos hablando del asunto y resultó ser el mismo médico que me salvó la vida. Y esa no se la había yo contado todavía a nadie, ningún testimonio, y te voy a pasar la foto porque me tomé la foto
Ya yo, estando grande, con el médico que me salvó la vida, lloramos los dos hermanos como, como niños ese día. Imagínate eso. Es impresionante, William, eso que acabas de comentar, porque cuando te decían, Dios te tiene para cosas grandes, a veces lo tomamos como, como frase de cajón, como frase de cliché o como para motivarnos, pero es la realidad. Dios a todos nos tiene para cosas muy grandes. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos creemos esas cosas grandes que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo continuó William Toro su vida? Síguenos contando. Bueno, mi hermano, entonces a mí me gusta arrancar desde esa parte como para marcar ese precedente de que Dios a mí ya me estaba llamando desde chiquito, ¿ya? O sea, todos tenemos una misión, como bien lo estabas diciendo ahí, mi hermano, y la misión pues hay que aceptarla, ¿cierto? Pero Dios también muchas veces mete su mano dentro de la historia de una persona para ir como conduciendo esa vida. Entonces, nada, ahí ya comienza lo que es mi etapa pues infantil, mi niñez. Eh, Desde que yo estaba chiquito, había algo que a mí me encantaba y era el tema de la gimnasia artística. O sea, la gimnasia que es de estar dando mortales, fiflas, de todo eso. Yo practiqué eso hasta los 7 años, eh, 7, 8 años más o menos, porque por cuestiones económicas, pues nosotros éramos una familia pues que en realidad tuvimos siempre como bastantes dificultades en ese aspecto. Eh, pero a mí lo que más me marcó de la niñez, tristemente, hermano, fue el tema del bullying. En esa época no se llamaba el bullying, pero hoy en día sí ya sabemos a lo que nos referimos cuando hablamos pues, de este término, ¿cierto? Y durante toda mi primaria, desde lo que fue pues primero de primaria, que fue cuando tenía 6 años, hasta que tenía los 10 años, saliendo pues ya de quinto de primaria, yo sufrí mucho el tema del bullying. De mí se burlaban mucho en el colegio porque yo era como el nerdito, el que sí levantaba la mano para participar, el que ganaba los exámenes, el que se hacían algo para hacer una exposición, entonces yo sí salía al frente. Entonces, claro, era el nerdito al que le hacían totalmente bullying, ¿cierto? Y entonces cuando yo trataba de defenderme, me terminaban dando unas palizas tremendas, hermano. Entonces, nada, yo vivía muy acomplejado, porque entonces, que se burlaban por mi constitución física, que era pues muy delgado. Resulta que antes del tiro, yo era una bolita, hermano, yo era una bolita completa. Y luego, pues de esto, pues claro, obviamente uno tiene que afectarse de alguna manera. A mí, a raíz del tiro, me quedó una operación que me hicieron que venía desde aquí, desde la parte de aquí, abajito del cuello, iba hasta abajo, un poco más abajito del ombligo. O sea, una operación que me atravesaba a mí todo el cuerpo. Y cuando nosotros nos llevaban a algún paseo, alguna cosa así, fue en una piscina, lo que sea, entonces, claro, se me veía eso, la cirugía, y se burlaban tremendamente de mí. Entonces yo vivía súper acomplejado entonces por mi aspecto físico, creía entonces que entonces ser inteligente era algo malo, porque entonces el hecho de que los demás se burlaran entonces por eso y que terminara yo entonces con semejantes palizas debido a eso, entonces era algo malo. Adelantándome un poquito, ya llego entonces al momento en el que yo salgo de primaria y ya voy a pasar a bachillerato. Cuando nosotros pasamos a bachillerato, nosotros nos mudamos de casa y de barrio y de colegio, porque donde yo estudiaba solamente había primaria, no había bachillerato. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a mudar de casa, de barrio, de colegio, yo tomé una decisión. Y ahí fue un primer momento muy drástico en mi vida. Yo tomé una decisión y fue, no más. Este niño que ha sufrido de bullying no va a ser el mismo ahora en este nuevo colegio. Entonces, la decisión que yo tomé es, voy a hacerme uno con los que molestan, con los groseros, con los canzones, con todo ese mundo perjudicial del colegio. Yo dije, me voy a hacer uno con ellos y así no me van a mirar a mí para hacerme bullying a mí. ¿Ya? Entonces, claro, yo empecé a sentarme en las últimas bancas, empecé a hacer bullying entonces con ellos a otros, entonces empecé a parecerme a los indisciplinados del colegio, ¿cierto? Entonces empecé a ser grosero, a faltar el respeto a los profesores, a otros alumnos, pero lo que a mí no se me quitó fue el amor por el estudio.
entonces me convertí en una especie de nerd cansón. Entonces era como una combinación ahí bastante extraña, pero no me hacían bullying ahí porque entonces, claro, los que hacían el bullying sabían que yo sabía bastante, entonces, claro, obviamente les ayudaba en los exámenes, entonces les pasteleaba la cosa, lo otro, entonces, así fuera por conveniencia o lo que sea, yo me adapté a esto para no volver a ser víctima de bullying, ¿cierto? Entonces, hay dos eventos que también marcaron en mi niñez antes de ya pasar pues como a toda esta etapa adolescente y fueron el primero, uno cuando la primera vez que nos llevaron a un museo y en ese momento fue como mi primer contacto con la magnitud de lo que es la creación, porque en ese museo, que era el Museo Pedro Enel Gómez, nos estaban explicando allí por qué es que las plantas están vivas. O sea, yo nunca había caído en cuenta en eso. O sea, ¿cómo así que las plantas están vivas? Uno puede ver un animalito, un perrito, lo que sea, listo, pues sí, está vivo, ¿cierto? No tiene como el mismo razonamiento de uno como ser humano, pero pues listo, o sea, las plantas están vivas. ¿Cómo así que las plantas están vivas? Y entonces yo siendo un niño de más o menos entre 6 y 7 añitos, creo que era como 7 añitos que tenía, me puse a mirar una florecita chiquita. Y yo mirando esa florecita, yo decía, wow, ¿cómo es posible que esto esté vivo? Y yo también estoy vivo. Y entonces miraba hacia el cielo y veía como toda esa magnificencia impresionante y decía, no, pues nosotros somos menos que esta florecita entonces en este universo. Entonces yo hoy en día lo pienso así como impresionante que un niño de esa edad haya tenido semejante pensamiento existencial tan brutal, ¿cierto? Ese es un momento que ahorita más adelante se van a dar cuenta porque obviamente lo menciono. Eh, y el otro momento fue también más o menos por las mismas épocas, entre los 7 y los 8, cuando mi papá compró el primer equipo de sonido en la casa. Y entonces yo moviendo la perillita busqué dónde era la música o el sonido que me gustaba. Y resulta que paré en una emisora que aquí en Colombia se llamaba Veracruz Estéreo. Y era la emisora que colocaba lo que hoy en día conocimos como los clásicos del rock, ¿cierto? Entonces fue el sonido que me gustó, lo conocí por mi propia cuenta y por ahí me fui y hasta el sol de hoy, porque es que no es que me haya dejado de gustar obviamente el rock, ya también más adelante vamos a explicar ese tema porque es una cuestión más desde el discernimiento, listo. Entonces bien, esos fueron como varios momentos que marcaron mi niñez porque todos nosotros venimos arrastrando eso, una historia. Y esa historia marca mucho de lo que hace de nosotros la persona que somos hoy en día o en lo que nosotros nos convertimos, ¿ya? Entonces, cuando yo entro ya al bachillerato y me vuelvo este nerd cansón, conozco también otros amigos, otras personas, y entre ellos conozco a un amigo que compartía el mismo gusto por el rock que yo, solamente que la diferencia es que él sí sabía mucho de este género, ya le habían enseñado a otras personas. Entonces me empezó a explicar, por ejemplo, la diferencia de un género y del otro. Este género suena así, este suena así, este género habla de estas cosas, este género habla de estas otras cosas, las interpretaciones de estos son de esta manera, esta es la filosofía que manejan estos grupos, ta, 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 ta. Me encantó el tema del heavy metal porque era el género como que hablaba de guerras, de la batalla, del caballero que va y salva a la princesa, entonces del castillo con el dragón, entonces el heavy metal, el power metal, entonces empecé a conocer como ese género y me encantó irme como por esa línea, ¿ya? Y empecé a conocer mucho más. Ese mismo amigo me presentó al que se convirtió en mi maestro de muchas cosas terribles. Entre ellas, bueno, no terrible en el sentido de lo que es en sí mismo, porque por ejemplo él fue el que me empezó a enseñar a mí un arte marcial que es la capoeira, la cual practiqué durante 15 años, pero me refiero al sentido terrible, era por el sentido que se le daba, porque no era un sentido como normalmente en las artes marciales, que es solamente para la defensa, sino que se nos enseñó desde el buscar la camorra, ¿ya? Desde a mí me miraron feo, entonces venga que como yo sé pelear, venga entonces y de una. Y me convertí entonces también en una persona muy conflictiva, porque como ya había aprendido a pelear, yo no iba a permitir que me volviera a pasar lo que me pasaba a mí cuando estaba en primaria, que recibía semejantes palizas. Entonces ya prácticamente en el colegio yo peleaba día por medio, que a la salida. Y muchas veces me agarraba hasta con los más grandes, con de grados superiores, y ganaba.
entonces ya conmigo no les gustaba pelear. Una vez en William, salón de clase, sí, dime, hermano. sí, no, y te iba a decir, y fíjate que en ese proceso tuyo de la niñez y la adolescencia, en ese momento, cuando te empieza a gustar el rock, el heavy metal y conoces la capoeira, empiezas como a descargar todo ese bullying, por decirlo de alguna manera, que tuviste desde niño. Es decir, yo soy valiente, yo soy fuerte, a mí nadie me va a hacer nada. Y era como un mecanismo de defensa, tal vez. Entonces, de ahí la importancia, y lo hacemos en este programa también, de cuidar los primeros años. No sé si concuerdas conmigo en esto, los primeros años de la niñez de una persona. Totalmente, mi hermano. Es que es muy importante cuidar a los niños, cuidar la familia, porque es que la familia es el núcleo de la sociedad y es lo más atacado por el demonio hoy en día. Entonces, tener una justa medida. O sea, no es proteger tanto a un niño que lo metamos en una burbujita y entonces no se sepa defender en la vida, pero tampoco entonces es dejarlo a su suerte y entonces que termine en unos malos pasos, engañado también por el mundo, ¿cierto? Entonces, desde que nosotros podamos tener una buena formación católica, eso nos va dando a nosotros una luz y una base muy clara y muy fundamental para nosotros poder, criar bien a nuestros hijos en esta sociedad tan complicada que nos ha tocado. Entonces, claro, mi hermano, eh, yo vivía entonces en el colegio a través de esto. Entonces ya pasamos, por ejemplo, yo pasé, por ejemplo, de ya no ser solamente el nerd cansón, sino que, claro, como ya éramos los que nos gustaba entonces el rock, el metal y todo eso, entonces, claro, nos empezamos a vestir ya de negro, entonces empezamos a dejarnos crecer el cabello, que la areta, todo eso. En esa época, en los colegios no se permitía, por ejemplo, tener el cabello largo. Entonces yo era de los que, por ejemplo, cogía y armaba huelgas con los que sí nos gustaba. Entonces nos amarramos en el patio del, del colegio hasta que nos permitieran, que porque entonces era el libre desarrollo de la personalidad. O sea, conmigo los profesores y la rectora sufrieron bastante y nunca me terminaron echando del colegio porque, por ejemplo, cuando hacían las pruebas a ver, las pruebas, el ICFES y todo eso, por ejemplo, a mí siempre me fue súper bien. Entonces, claro, yo dejaba bien parado académicamente el colegio. Entonces era como esa balanza entre, te quiero sacar, pero no te saco. Era algo así complicadísimo. Por ejemplo, yo perdí noveno grado y lo perdí por faltas de asistencia, porque hasta noveno siempre estudié en la mañana y yo siempre toda la tarde me la pasaba, entrenando. Entonces entrenaba capoeira y me dedicaba también al tema de los computadores, de los sistemas. Y hasta que en ese noveno nos pusieron por la tarde. Entonces para mí fue simplemente escoger, era escoger, porque como igual ganaba los exámenes, entonces para mí como quedaba lo mismo ir o no ir a estudiar. Entonces prácticamente fue un año en el que casi que yo no asistí. Fui a final de año, presenté los exámenes y los gané, pero aún así perdí el año por faltas de asistencia. Entonces yo no quería seguir estudiando. Mi mamá fue la que me convenció de continuar, de no salirme y se lo agradezco profundamente a mi mamá. Entonces, bueno, La continué mamá siempre estudiando. intercediendo. Así es, hermanito, ¿no? Hay una Santa Mónica, mi mamá, hermano, orando toda la vida por mí, totalmente. Qué pecado mi pobre mamá, hermanito, sí, total. Entonces, Yo te hago el una hijo que le pregunta, tocó. disculpa, William. En ese momento, cuando tienes esa rebeldía en el colegio, porque tal vez hay muchas mamás que están viendo este programa y por ahí están pasando por una situación similar, ¿qué te decían tus papás? ¿Tú te dejabas crecer el cabello? ¿De pronto tenías inasistencia? ¿Tus papás sabían que tenías inasistencia? Cuando se enteraron, ¿qué te dijeron? Cuando veían que tu comportamiento ya había pasado, ese niño bueno, ese niño con carita de ángel, si se puede decir, ya un niño, un adolescente con pelo largo, un poco más rebelde. ¿Cómo fue ese tema ahí con tus papás? Mi hermano, ahí fue muy complicado, ¿por qué? Porque nosotros en la casa tuvimos muchos problemas con el tema del maltrato por parte de mi papá. Mi papá siempre fue muy dado al tema del licor, y de llegar obviamente con maltratos hacia mi mamá y nosotros chiquitos, ¿cierto? Yo tengo una hermana,
Precisamente el día del evento que te mencionaba, pues del tiro, cuando tenía 2 años, en la silla del lado estaba sentada mi mamá y venía en embarazo de mi hermana. ¿Ya? Y mi hermana, por ejemplo, nace con un soplo en el corazón, precisamente con ese susto que tan tremendo pues que tuvo mi mamá ahí, porque mi mamá no sabía que a mí me habían dado también el tiro, pensaban que la sangre que yo tenía era de lo del tiro que ha recibido mi papá. Y era cuando íbamos precisamente en el taxi, cuando mi mamá le da por alzarme la camisa, yo iba llorando, pero me da por alzarme la camisa y ese par de orificios ahí. Entonces, claro, imaginarás, mi mamá fue muy sobreprotectora. Y en ese orden de ideas, hermanito, nosotros cuando estábamos en octavo, yo estaba en octavo, nosotros fuimos los que abandonamos a mi papá. Ya cansados de la situación con él, porque cuando él llegaba borracho, lo que sea, nosotros era esconderse uno ahí debajo de las cobijas y decirle a mi mamá que por favor no se le enfrentara, porque mi mamá entonces con mis hijos no se mete, ¿cierto? Entonces, claro, pero uno no se queda chiquito, no crece. Y el tema es que nosotros un día tomamos la decisión con mi mamá, él se fue a trabajar y mientras él se fue a trabajar empacamos todo, mi hermano, ya teníamos para dónde nos íbamos a ir y nos fuimos. Y él llegó a almorzar y cuando llegó a almorzar no encontró a nadie, ya nos habíamos ido. Entonces, ¿Tenías cuántos eh, años, William? ahí tenía 13 años más o menos. 13 años tenía más o menos ahí alrededor. Entonces, claro, mi mamá asumía que toda esa rebeldía que yo tenía y todo eso era causada como por toda esa situación, o sea, como una consecuencia de la situación que vivíamos, obviamente, con todo el tema de mi papá y todo esto, ¿cierto? Eh, pero claro, obviamente es que son muchas cosas las que van arraigando toda esa personalidad. Aparte de que, listo, yo hice, por ejemplo, la primera comunión cuando tenía 9 años, pero cuando la hice, no la hice porque, uy, qué rico, voy a comulgar, voy a recibir al Señor. No. Primero, los catequistas, la música que ponían en la primera comunión, hoy en día lo sé, era pura música protestante. ¿Ya? Los catequistas de la primera comunión. Nunca me explicaron que la hostia consagrada es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces yo cuando hice el primero comunión lo hice por dos razones. Primera razón, porque como los más grandes hacían la fila en la misa para comulgar, entonces yo quería sentirme también muy grande al recibir la galletica sin saber lo que era, pero yo me iba a sentir muy grande si también hacía la fila para recibirlo, ¿cierto? Que los grandes son los que hacen la fila. Entonces yo quería sentirme grande. Y segundo, por la fiesta, luego de la Eucaristía de la primera comunión, donde dan regalitos y todo eso. Entonces nunca hubo un sentido sacramental en realidad de la comunión. Yo ni siquiera me acuerdo de esa primera confesión que llegué a tener ahí en ese momento. Entonces, desde ahí yo no tenía una formación espiritual muy, muy clara, muy puntual, y entonces yo empecé a tener dudas, yo empecé a tener preguntas y no tenía quien me las contestara. Mi mamá no iba a tener la formación teológica para responderme mis preguntas, ¿cierto? Y todas las personas con las que yo terminaba teniendo diálogos en el colegio, yo tenía varios compañeros que eran protestantes o testigos de Jehová y todo eso, y entonces yo les cuestionaba cosas, preguntas, y ninguno tenía respuestas. Hasta que, por ejemplo, llegamos a empezar la clase de filosofía y mi profesor era lo más ateo de este mundo. Y entonces yo nunca recibí respuestas por parte de creyentes. Pero llegó un profesor de filosofía ateo que sí me empezó a dar respuestas a las preguntas que yo tenía. Y aunque pudiera estar equivocado, las respuestas que él me dio fueron respuestas que sonaron coherentes, lógicas, que yo podía ir a buscar, por ejemplo, en libros y concordaba con lo que él me decía. Entonces, obviamente, empecé a leer a Nietzsche, empecé a leer a Marx, empecé a leer a Feuerbach, o sea, empecé a leer muchos autores ateos desde la filosofía y todo eso, y claro, me empecé a convencer fue de sus argumentos, no de lo que pensaban desde las emociones los creyentes, y ahí sí empecé yo a declararme oficialmente ateo. Cuando empecé, entonces, eso fue en el segundo noveno como tal, o sea, desde el primero ya tenía todas estas ideas, preguntas, dudas, objeciones que nadie me contestaba, entonces ya fue en el segundo noveno donde yo oficialmente me declaré como ateo.
Ahí estábamos hablando año 2000, 2001, 2002, seguramente, ¿no? Tú con 14 años, 15 años. Es Eh, exactamente, mi hermano. Sí, yo me gradué en el 2005. Te hago una consulta, Will. En ese momento, ¿dónde estaban los católicos? ¿No había algún católico para responder tus dudas? Ni uno solo. O sea, católicos habían un montón. Pero todos, pues para mí eran un montón de católicos que no conocían entonces su fe en lo más mínimo, ¿ya? La Entonces, importancia de la claro, formación. yo debatía con todo el que me encontraba, hasta con sacerdotes. Llegué a debatir y no me respondían. Entonces, claro, yo duré todo ese proceso más o menos alrededor de 16 años y como yo siempre he dicho, si en 16 años de estar mostrando mis dudas, mis preguntas, mis objeciones a creyentes, nunca fueron capaces de responderme o de convencerme de lo contrario, pues yo que iba a pensar que el que tenía razón era yo. Entonces, por eso era que yo me tenía una confianza de un nivel soberbio impresionante, ¿ya? Al punto que yo llegué a fundar una comunidad aquí en Medellín llamada el CAM, Comunidad Ateísta de Medellín. Entonces yo era el que le enseñaba a otros cómo ser en realidad ateos, porque así como el creyente muchas veces no conoce su fe, hay muchísimos ateos que no saben ni siquiera lo que es ser ateo. Y por esos ateos que se dicen ser ateos y no saben ni siquiera lo que es que muchos creyentes piensan y creen que es que el ateo es el que no cree en nada. Y no es así. Entonces yo mismo le enseñaba a los ateos qué era en realidad ser un ateo y les daba los argumentos para que pudieran entonces o dudar ya de su fe o discutir con quienes obviamente profesaban una fe. Es decir, tú eres un ateo militante, no eras un ateo pasivo, eras un ateo que fundó una comunidad y que quería que esa comunidad creciera. ¿Y cuál era el objetivo, Will? De pronto sacarlos de esa mentira del cristianismo. ¿Qué pensabas en ese momento? Sí, totalmente. O sea, cuando uno está en el ateísmo, uno cree que uno es libre, ¿ya? Y que la religión, como lo decía Marx, es el opio del pueblo. Entonces, obviamente, el que está sujetado a una fe, indiferentemente sea católico, sea protestante, sea judío, sea de la religión que fuera, porque yo debatía con todos, yo sentía que tenían era una esclavitud, que tenían una necesidad de buscar respuestas en un ser inventado. Yo decía, Dios es tan real como Mamá Gansa y Papá Noel. Así les decía yo. Yo decía, si tú le enseñas a un niño desde chiquito que los duendes hacen la lluvia, pues tú verás cuando grande las evidencias de que hay duendes haciendo la lluvia, porque te formaron de esa manera. Entonces yo decía que la religión tenía mucho que ver era con el tema del inconsciente colectivo. Entonces que por cultura y por tradicionalismo era que la gente terminaba creyendo, pero que entonces había que empezar a madurar un poquitico en la razón y empezar a entender que eso simplemente eran cuentos, eran fantasías, eran mitos que ya no tenían nada que ver con una cuestión más racional, una cuestión más intelectual, una cuestión más desde la filosofía, que sí tenía respuestas para las preguntas más fundamentales. Yo te escucho y me escucho a mí hace algunos años, bendito Dios, de donde nos sacó de ese racionalismo sin fe que nos lleva solamente a los caminos que Dios no quiere, ¿cierto? Pero bueno, Will, ¿y qué Bueno, pasa después? ¿Tú fundas la comunidad? ¿Cómo sigue la vida de Will? bueno, entonces como te decía, yo tuve ese maestro que me enseñó capoeira, pero que también me empezó a enseñar el tema de los sistemas. Entonces empecé a meterme en el mundo del hacking. Entonces también me hice hacker y empecé a hacer muchas maldades. Entonces, por ejemplo, muchas veces salíamos temprano del colegio porque había una clase que era la clase de informática, que recuerdo todavía que eran los miércoles a las 2 últimas horas de clase. Y entonces yo muchas veces dejaba virus de tiempo y se dañaban los computadores, que se iban a arreglar después, pero después de que ya nos habían dejado salir porque ya no habían computadores con cuales recibir clase, entonces terminábamos saliendo temprano. Y yo qué hacía, salía temprano porque es que me enseñaban unas cosas que yo ya sabía, entonces me iba para donde nos reuníamos nosotros con los computadores y a hacer de todo. En esa época había una página en Medellín, bueno, en Colombia, que se llamaba Latin Chat.
y ese Latin Chat lo manteníamos, si no era caído, lo manteníamos nosotros apoderados de él. Entonces a veces cogíamos y le cambiamos el idioma a la gente para que entonces hablaran en lenguas, básicamente. Cuando eso existía el Messenger, el MSN Messenger, que era el de los dos muñequitos, ¿cierto? El azulito y el verde, los primeros chats. Exactamente. Entonces, desde esa época mi hermano, entonces claro, el hecho de estar creando virus, entonces empezar a mandarle virus a la gente para que se le dañaran los computadores y nos tuvieran que llamar para ir a arreglarlos y cobrar por eso, entonces se dejaban virus de tiempo nuevamente para que se les volvieran a dañar, o sea, uno hacía unas vainas, hermano, muy, muy tremendas desde esa parte. Y ese mismo profesor de sistemas y de capoeira, fue el que me empezó a mostrar también una cuestión que hoy entiendo que se llama la nueva era, ¿ya? Yo terminé volviéndome agnóstico, ¿cierto? En ese caminar yo me volví agnóstico y era metalero con todas las letras, ¿ya? Era metalero con todas las letras, de cabello largo, me vestía de negro, con gabán, toda la cosa y así, pero me terminé volviendo agnóstico. Para los que de pronto no saben la distinción, ateo es el que afirma no hay Dios, o sea, afirma que no hay Dios. El agnóstico es el que se pone en un punto medio entre el creyente y el ateo y dice, no lo sé, no tengo las suficientes evidencias para afirmarlo o para negarlo, ¿ya? Y hay dos tipos de agnóstico, el agnóstico honesto y el agnóstico por conveniencia. ¿Cómo así que agnóstico honesto y por conveniencia? Pues el agnóstico por conveniencia es el que quiere vivir como ateo, pero no tiene argumentos para defender la afirmación de que Dios no existe. Cuando llega uno al punto de darse cuenta de que no puede defender esa afirmación, de que ya no le sirve como argumento el decir, es que el creyente es el que tiene la carga de la prueba, porque es que el que afirma es el que tiene que dar evidencias. En la afirmación Dios no existe es una afirmación. Entonces, para esa afirmación también debe dar evidencias. Qué pena, pero así es. Entonces, cuando ya no sirve eso como argumento, entonces, o subes el nivel o terminas volviéndote agnóstico. Y sí, yo me terminé más bien volviendo agnóstico y me quedé entonces en un punto medio esperando y retando. Ok, el que dice no existe o el que dice sí existe, demuéstrenme. Estoy abierto, demuéstrenme. Y ahí es donde entra un agnosticismo honesto, porque el honesto no es que simplemente quiera vivir como ateo, sino que en realidad está buscando la verdad y es una verdad fáctica lo que afirma y dice, yo no sé, no tengo las evidencias suficientes ni para un lado ni para el otro, espero que me las demuestren, ¿ya? Entonces, yo desde ese agnosticismo honesto estaba esperando demostración y me lo demostraron, pero no me lo demostró ni el ateo ni el creyente cristiano, me lo demostraron desde el ocultismo. Me demostraron que sí había una realidad que se sale de los límites naturales, de lo que son nuestras leyes naturales. Este maestro me mostró que habían unos rituales que él hacía en la nueva era, donde tomaba incluso oraciones que parecían cristianas, porque supuestamente mencionaba arcángeles, pero que hoy en día sabemos que no son arcángeles de la Santa Iglesia Católica, ¿ya? Sino que son otros nombres, entonces vale uno saber realmente qué es lo que está invocando. Pero esas oraciones, él decía que eran para modificación corporal. Él vivía muy obsesionado con el tema de la imagen, ¿ya? Con el tema de la imagen. Pero recuerdan que yo vivía muy frustrado y muy acomplejado por mi aspecto físico en cuanto al tema de la cirugía y todo esto. Pues bien, mi prueba fue esa, yo bueno, le creo, si yo hago esto y a mí se me ahorra la cirugía, eso tendría que ser una prueba convincente, porque algo de lo que yo decía siendo agnóstico o ateo era, bueno, ay sí, que los milagros aquí, los milagros allá y todo eso, pero a ver, cuando alguien ha mostrado, por ejemplo, que una persona amputada de un pie y una mano venga y en pleno milagro entonces coge y le crezca, a ver, muéstrame un milagro de esos. A ver, en esa época, cuando yo pedía ese nivel de evidencia, si alguien me hubiera salido con el milagro de Calanda, milagro del cojo de Calanda, uy, me deja callado, porque es uno de los milagros mejor documentados en la historia y es exactamente eso. Aún
cojo, mocho de pie, le creció nuevamente. Entonces, precisamente, este maestro, el que te digo, eh, me mostró cómo hacer ese tipo de cosas. Y yo listo, bueno, esa era la prueba entonces que yo necesitaba para ver que en realidad había algo que se salía de lo natural y que pasaba ya a más bien a una cuestión más desde lo extraordinario, fuera de lo natural, ¿cierto? Y efectivamente, la cirugía que yo tenía así, de toda esa parte, se disminuyó en un 60-70%. En cuestión de, ¿qué? Una semana, 2 semanas. O sea, fue algo muy, muy rápido. Y eso no pasa. No hay pomada que haga eso, mijo. No hay cremita que usted se unte y que haga una cosa de esas. ¿Ya? Entonces, claro, eso pasó y para mí eso fue una sorpresa muy impresionante. Entonces, nosotros empezamos como a seguir ese tipo de prácticas. Y a mí me gustó tanto que me metí más al fondo, más que él mismo, porque él estaba en el tema de la nueva era. Entonces, claro, yo dije, uy, si esto es verdad, entonces debía haber cosas más impresionantes para hacer, ¿cierto? Entonces, claro, empecé fue ya a meterme en el tema de la brujería y entonces empecé a conocer todo ese mundo y empecé a leer y 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 a leer. Y claro, había algo que él explicaba, era que en ese mundo, para que las cosas funcionen, uno tiene que hacerse el corazón frío, un corazón de hielo básicamente. Ahí no puede uno vivir del amor, porque si no, no funciona. Entonces, puede haber intereses, conveniencias, pero ahí el amor únicamente debe ser a uno mismo. Entonces, claro, mi filosofía en ese momento era cuál: primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, etcétera. Eh, en esa época, mi hermano, yo tuve mi primer hijo y a mí me decían, pero ¿cómo así que primero yo, segundo yo, tercero y usted tiene un hijo? Y yo decía, claro, eso no me impide a mí seguir con mi filosofía, porque desde que yo esté bien, él va a estar bien. Entonces no tengo ningún inconveniente en seguir pensando primero yo, segundo yo, tercero yo. O sea, para mí la palabra amor se convirtió en algo simplemente etéreo. Yo no me quiero sino a mí mismo. Y yo vivía entonces a conveniencia, ni con Dios ni con el diablo. Que es un satánico, que no sé qué. Yo no, a mí me importa un carajo ese señor de los cuernos. No me interesa, ni él ni el otro, decía yo. Claro, obviamente, desde que uno está en contra de Dios, al demonio no le importa. Por más que usted lo insulte a él mismo, a él no le interesa eso. Pero sí, obviamente yo no llegué al punto ni de ser satánico ni satanista, sino que yo viviera desde el punto del ocultismo. Y es de un ocultismo práctico, demasiado práctico, en el sentido de que yo sí me metí a leer cuanto libro de brujería, tanto de la nueva era como de magia negra, blanca, verde, todas las que usted quiera, manito. O sea, todas métalas en el mismo costal. Y eso de que supuestamente que magia blanca y que por qué no, 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 también está en el mismo costal, también es brujería. ¿Listo? Entonces, yo me metí como en todo este mundo, mi hermano, y empecé también a conocer algo que era el tema del vampirismo. Y me encantó. Y conocí un juego de rol que se llamaba Vampiro la Mascarada. Sí, algunos dirán que es un simple juego, algo sencillo, y no, porque muchos de los rituales que aparecen en este juego son reales, son verdaderos, cosas que funcionaban. Tanto es así que incluso en el mismo juego hay algo que le llaman la taumaturgia, y dentro de la teología, la taumaturgia es un milagro, ¿ya? Entonces imagínate un tipo de brujería a la que se le llamaba taumaturgia y que viene precisamente históricamente desde una comunidad de magos que se llamaba la Orden de Hermes. Y entonces yo me empecé a meter por ahí y terminé volviéndome un brujo más desde el punto hermético. Entonces, en ese orden de ideas, el que obviamente conoce un poco entenderá pues a lo que me refiero. Entonces, claro, empecé a mirar que las cuestiones de la clavícula de Salomón, empecé a mirar lo que era la cábala de los judíos, y me empecé a formar en todos estos temas y terminé conociendo muchísimo, al punto que terminé teniendo hasta discípulos. Y menciono esto de los discípulos es porque uno a los que yo les terminé enseñando mucho,
Y resulta que hace no mucho tiempo, hace poco, abrazó a la fe católica. No porque yo le haya hecho nada, de hecho fue el que por casualidad vio mi canal y un día en una transmisión en vivo me escribió: hola, soy Andrés Felipe, no sé si te acuerdas, tata, usted fue mi maestro en ocultismo. Y yo, ¿qué? Y nos pusimos en contacto, hermanos, vos no te imaginas la alegría. Hace poquito también fue entonces ya a retiro en Lazos y ya está también haciendo el proceso de consagración. O sea, el Señor sabe, hermanito, cómo va moviendo los corazones y todo. Entonces es Qué una belleza, belleza total. una belleza, Will. Y en relación al satanismo, ¿llegaste a practicarlos o solamente quedaste en el ocultismo? A mí nunca me interesó el satanismo, porque yo me quería tanto a mí que yo pensaba que yo estaba hasta por encima del demonio. Entonces, para mí nunca fue una opción, pero sí llegué a andar y a conocer muchas personas en ese mundo. Y yo de algo que menciono, y esto sí es un jalón de orejas para los cristianos, indiferentemente, hermanito cristiano, que me estés viendo, si eres católico o protestante, yo era algo que decía y lo puedo seguir sosteniendo. Y yo decía, me han insultado más los cristianos por no creer en su Dios que los satanistas por no creer en su diablo. Me trataban mejor ellos, me trataban mejor ellos. Entonces, en ese orden de ideas, un jalón de orejas, porque muchas veces, por señalar la equivocación, el pecado de otro, dejamos de ver el nuestro propio y terminamos cayendo en soberbia espiritual, creyéndonos más santos que los demás. Entonces empezamos a juzgar, a criticar. Y como decía yo, me trataban más mal muchas veces los cristianos por no creer en su Dios, por cuestionarlos, y entonces se terminan enojando por no tener respuestas. Entonces el cristiano se enoja cuando no tiene respuestas y se va a ir al infierno, no sé qué, tal cosa, se va a condenar por eso. ¿Sabes qué les respondía yo, mi hermano? Todavía recuerdo la respuesta que yo les daba. Hombre, si ese Jesús que usted dice que es Dios, perdonó a los que lo mataron, no me va a perdonar a mí que no le he hecho nada. ¿Y Tremendo qué me iba a jalón de decir, orejas. y qué me iba a decir ahí un creyente? Totalmente. Will, y te hago otra consulta. ¿Cómo siguió? ¿Te metiste de lleno en el ocultismo? ¿Ya estabas en la nueva era? ¿Ya habías visto un milagro en tu propio cuerpo? Y sí, sí, un milagro, ¿no? ¿Y cómo siguió Will Toro en ese caminar? Bueno, y como para entender conceptos, milagros son los de carácter sobrenatural, es decir, que vienen de Dios. El diablo lo que hace son prodigios, ¿ya? Y esos son prodigios, o sea, cosas que pueden salirse de lo natural, pero entran más en el campo preternatural. Pero bueno, esos ya son temas que abordamos desde la demonología y todo esto. Pero bueno, mi hermano, yo ahí empecé a conocer mucha más gente también y como te digo, terminé conociendo más de ocultismo que ese maestro que en algún momento me enseñó, perdimos incluso contacto, gracias a Dios, pero yo seguí por mi propio camino, desde el tema del vampirismo, de conocer todo este mundo oscuro, terminé teniendo una idolatría tremenda con Caín, porque yo lo consideraba a él como el padre oscuro. Entonces, claro, en el momento en el que yo veo que ya no basta mi agnosticismo, sino que ya pasó al ocultismo anticristiano, me doy cuenta que sí, Dios existe, pero yo consideraba a Dios como un Dios malo. ¿Ya? Tan malo que yo pensaba que, por ejemplo, Caín había matado a Abel por culpa de Dios y lo fundamentaba con la Biblia. Y cuando yo se lo fundamentaba con la Biblia a un creyente, no me respondían, no tenían cómo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo que decía, es que Dios les pidió a Caín y Abel que dieran la primera parte de su ser, lo que más amaran. Bueno, pues Caín cogió y mató a su hermano, ofreció a su hermano que era lo que más amaba. Entonces yo argumentaba que Caín mató a Abel por amor. ¿Ves? Entonces, uy, tremendo. Y entonces desde ahí más de uno sí como que se rayaba. Entonces para mí el padre oscuro era Caín, tanto al punto que llegué a hacerme un tatuaje en toda mi espalda en ofrecimiento a él. Entonces yo hice una consagración a Caín como padre oscuro. Entonces, desde ahí
yo continué conociendo más gente, conocí también un amigo que era sacerdote Wicca, y con él incluso hasta tuvimos cuestiones políticas. Yo le ayudé a él en una candidatura hacia el consejo, casi logramos una curula ahí, y ¿cómo decirlo? Nuestra misión era enseñarle a la gente de que el gusano no se come la manzana desde afuera, sino desde adentro. Entonces nosotros, por ejemplo, criticábamos esas cosas de cuando salía la gente a tirarle papas bomba y piedras al ESMAD, y todo ese tipo de cosas. Nosotros criticábamos eso y nosotros decíamos, no, 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 es que hay que estar es allá adentro, porque es que el gusano se come la manzana desde adentro. Y logramos tantas cosas que al punto de que fundamos corporaciones, cosas, ahí fue cuando yo estuve con él en la marcha zombie, y la marcha zombie que hicimos aquí en la ciudad eran marchas multitudinarias, muchísima gente. Yo tengo videos precisamente de cuando ese tipo de marchas se hacían, y siempre marchas con permiso de la alcaldía, nos ponían tránsito, policía, acompañamiento. O sea, imagínate el punto que llegaba. ¿Por qué? Porque sabíamos redactar bien ese tipo de cartas para permisos, mostrando una buena intención por detrás. Nosotros, ¿qué decíamos? Es que es una marcha cultural donde vamos a invitar a las familias a que dejen de ser zombies laborales, ¿ya? Vamos a marchar como zombies para dejar de ser zombies. Vamos a romper la monotonía. Y entonces se invitaba a la gente en los octubres, siempre en el octubre, en el marco del Halloween, invitar a la gente entonces a que se disfrazaran de lo que quisieran, de Superman, de gatico, de perritos, de lo que quisieran, pero zombie. Y que salieran familias enteras a marchar como zombies para dejar de ser zombies. ¿Para dejar de ser qué tipo de zombies? Claro, el zombie que es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces nosotros hablábamos del zombie laboral. Entonces, claro, hay que romper la monotonía. Y entonces, claro, eso a la alcaldía, uy, evento cultural muy bueno, muy bonito, y nos daban recursos, apoyo, tarimas, porque siempre finalizaba con un concierto tremendo, que entre otras, ahí vuelvo y digo también, igual va el tema del rock, o sea, muchas cosas, hermano. También me metí en el tema de la música y fui cantante de una agrupación de heavy metal durante 10 años, donde era yo el que componía las letras de las canciones. Y muchas de estas letras ni siquiera los músicos conocieron el verdadero significado como tal, porque muchas de ellas venían con mucho de lo que era mi filosofía en ese caso, ¿ya? Entonces, mucho de lo que yo pensaba lo plasmaba allí, pero como era de una forma, digamos, lo poética, entonces muchas veces no se entendía, sonaba bonito, pero no se entendía muy bien lo que en realidad estaba yo queriendo decir, pero yo sí me entendía. Entonces, eso pasaba. Mi hermano, es tremendo todo lo que nos estás contando y realmente es impresionante ver cómo verte ahora y yo que pues he tenido la fortuna de conocerte, el cambio que estás teniendo o que has tenido es realmente un milagro de Dios. Pero bueno, queremos seguir conociendo cómo, cómo Will siguió ese proceso y cuál fue ese motivo que le dijo, no, ya yo tengo que salir de esto. ¿Cuál fue esa autopista a Roma? Bueno, mi hermano, y aquí empezamos en el momento más importante. Porque es que yo en ningún momento tomé la decisión de, uy, ya no puedo estar más aquí. No, en ningún momento fue así. Yo tenía mi vida hecha. Yo ya me había ido de mi casa porque, claro, mi mamá entonces no es que le gustara mucho el hijo que tenía en este caso. O sea, no es que me hubiera dejado amar, no, mi mamá siempre oró por mí. Pero claro, era un hijo muy complicado, un hijo que siempre iba a estarlo cuestionando todo. Y, ay, eso no está bueno para Dios, no sé qué, ¿por qué? No tiene respuesta, entonces no me joda, ¿ya? Entonces yo era grosero también con mi mamá, qué pesar, mi mamá, mi hermano, o sea, yo terminé siendo muy altanero, grosero, o sea, yo me creía por encima de todo el mundo, por eso es que me han dicho, ay, qué Pacheco, que no es el Pacheco, es una cosita, hombre, al lado de lo que era yo. Lo que pasa es que yo nunca en ese momento tuve ese alcance en redes sociales, porque cuando eso no había YouTube, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero Pacheco con una persona como lo que era yo no hubiera sido capaz nunca de debatir. No hubiera podido. Yo lo he dicho varias veces. O sea, ellos, ay, se llenan la boca, que los católicos esto y los católicos lo otro, no sé qué. Vaya, debatan con una persona como lo que era yo. A ver qué hacen. Pero eso sí,
Eso sí, sin recurrir de ninguna manera a la Iglesia Católica. Demuestren su cristianismo, demuestren la fe que tienen, sin recurrir a Roma, contra un ocultista, contra un satanista, contra un ateo informado. A ver, los veo. Nunca lo hacen porque saben que no son capaces. Saben que no son capaces. Pero bueno, el hecho es que yo nunca quise salirme de ahí porque, claro, era el cantante de la agrupación, entonces, claro, tenía mi fama, ¿cierto? Estaba trabajando en ese momento en el área de sistemas de la Facultad de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Habíamos fundado otra corporación que se llamaba CLAN, Corporación Lúdica Asociada Nacional, que era con la que se hacía el tema de las marchas, se daban clases de música, de teatro, se le daba cabida y apertura entonces a otros colectivos culturales como por ejemplo los frikis y todo esto. Entonces precisamente, y yo trabajaba a una cuadra de la corporación, y yo vivía dentro de la misma corporación. O sea, yo tenía todo mi núcleo en la misma zona. Entonces, aquí era la corporación y ahí mismo yo vivía en el segundo piso, que era una casa gigante que parecía una casa embrujada. Y ahí hacíamos hasta conciertos, los fines de semana funcionaba como bar de remateadero, es decir, cerraban los bares y todo el mundo llegaba allá a rematar. O sea, allá, claro, se vendía licor, se hacían unas fiestas que para mí, como yo siempre lo he dicho, eso era una sucursal del infierno, que las cosas que pasaban allá, pues bendito sea el Señor. ¿Ya? Entonces, yo vivía y tenía la corporación ahí. A la media cuadra estaba la Facultad de Idiomas de la Universidad de Antioquia, donde trabajaba. Y a la cuadra de ahí estaban los bares a los que yo iba y frecuentaba. Entonces tenía todo cerquita. Ya no gastaba pasajes para nada. Y yo vivía de fiesta en fiesta, de domingo a domingo. Porque claro, como era el cantante de la agrupación, entonces yo siempre que iba al bar, había gente que quería estar entonces con uno en la mesa, lo que fuera. Entonces todo el mundo le invitaba a uno entonces al licor. Entonces yo tenía bien la cuestión del dinero, tenía la corporación, tenía la fama, vivía como lo que yo quería vivir en ese momento y ya. Entonces, claro, tenía una máscara de lo que yo no era, porque a mí no me decían Will, yo no era William Toro, no, para nada. Yo tenía un seudónimo con el que me conocían a mí desde que estaba en el colegio, muchas personas, ahí me conocían, era como Damián. Yo no era Will, era Damián. Entonces, en el momento de mi conversión, es que muere Damián y vuelve a nacer Will. Yo sí siento completamente lo que es nacer de nuevo. Yo sí comprendo completamente eso de nacer de nuevo. Yo comprendo perfectamente la parábola del hijo pródigo, comprendo perfectamente la parábola de la oveja perdida, que solamente los que nos ha tocado ser esa oveja perdida y que el Señor nos rescate, entendemos esa parábola, entendemos lo que es que el Señor haya ido por esa ovejita negra y que nos haya rescatado y nos haya traído de nuevo a la casa. Entonces, resulta que un día, una de los colectivos que teníamos en la corporación estaba haciendo un concurso en el que estaban regalando una boleta para ir a ver la premier de Superman en esa época, y era que la persona fuera con alguna prenda de vestir de Superman o algo de Superman y le daban su boleta. Entonces yo salí del trabajo, llegué a la corporación a ver cómo iban las cosas y allá vi a la que hoy en día es mi esposa, mi esposita hermosa. Una rubia hermosa, jamás en mi vida había visto yo una mujer tan hermosa. A mí me flechó, me mató. Cuando uno sabe, esta es, esta es. Entonces mi hermano, pero claro, como yo era el chico malo, entonces claro, tenía que hacer presencia de que sí, buenas tardes, ¿cómo están? Claro, llegó el director de la corporación, el dueño del letrero, qué pena, voy pasando, sí, hola, hola, ¿cierto? O sea, la soberbia, el ego que llena uno. Y, y bueno, y ahí me subí como para mi habitación, recuerdo, ese día se fueron para una fiesta, pero yo tenía que madrugar a trabajar y ese día responsablemente no me fui de fiesta, sino que me quedé a descansar. Pero luego de eso nos fuimos conociendo. Y cuando nos fuimos conociendo, entendí algo hermoso, hermano. Por primera vez en mucho tiempo alguien me quería por quien yo era y no por lo que aparentaba ser ante todo el mundo. Mi esposita ella empezó a preocuparse por mí, por mis cosas. Si ya había almorzado, si estaba bien,
En día estaba enfermo, hermano, ardido de fiebre, y ahí sí no apareció nadie de los que, uy, Damián, Damián, nunca apareció nadie. Ahí sí fue ella, me llevó que la pastillita a cuidarme, o sea, ella me enseñó lo que en realidad es el amor. Y claro, obviamente empezamos a ser novios y, ¿y qué pasó? Que es que ella venía de un contexto difícil. Ella ya había conocido muchos grupos de oración. De hecho, en esa época ya había ido por ahí a 2 retiros de lazos. Por ahí a 2 ya había ido, ya había empezado por ahí 4 consagraciones cuando nosotros nos conocimos. Pero ¿qué pasó? Que ahí sí hay que decirlo todo, mi hermano, y es que cuando uno le impone la fe, es muy difícil. Terminó no yendo hacia el lado contrario, ¿ya? Y por eso es que terminó dando conmigo. Y entonces terminó siendo peor el remedio, ¿ya? ¿Por qué? Porque claro, dio conmigo y entonces se terminó yendo incluso más profundo que yo, porque todos los amigos con los que yo andaba, que sí eran satánicos, algunos satanistas y todo eso, fue algo también de lo que le gustó entonces a ella se metió por ese lado, ¿ya? Pero ese testimonio de mi esposita va a estar en mi segundo libro, que ahorita hablamos de eso. Pero bueno, el hecho es que eh, ella me enseñó algo muy puntual, y es que es imposible que alguien que está en ese mundo se convierta si no entiende primero lo que es el amor. Es imposible. Y no hay argumento racional que valga, porque yo lo he dicho en otras ocasiones. Digamos que yo en esa época hubiera dado con un Dante Urbina. Me da 3, 4, 5, 6, 7, me da 10 vueltas. Me vuelve un 8. Me recontrapacatea, me refuta todo. Sí, pero no me hubiera convertido. Yo hubiera salido enojado. Yo hubiera salido con rabia. Porque alguien, ¿cómo va a osar ganarme a mí? Primero yo, segundo yo, tercero, ¿cómo va alguien a ganarme a mí? ¿Ya? Entonces, en ese orden de día, yo hubiera salido a tratar de buscar cómo contrarrefutar eso con lo que me refutó él. Ya, yo hubiera buscado cualquier justificación. ¿Ya? Pero donde a mí me hubieran dado igual los argumentos en esa etapa de mi vida, no cuando yo estaba pidiendo honestamente razones, sino en esa etapa de mi vida donde ya la soberbia era más grande que yo mismo. Como decía mi queridísimo San Agustín, la soberbia es una enfermedad, porque la soberbia es como lo que está inflado, como un globo, ¿ya? Entonces no es grande, sino hinchazón. Y esa soberbia basta un alfilercito, con el que usted la chuza y se desinfla. Es así de sencillo, ¿ya? Entonces, mi esposita tuvo el mejor argumento del mundo, y es el amor. El mejor argumento es el amor, porque Dios es amor. Y si yo no quiero nada con Dios, es porque yo no entiendo el amor. Cuando yo comprendo lo que es amar y yo dejo mi filosofía atrás, eso de primero yo, segundo yo, tercero yo, ¿ya? Sino que yo empiezo a ver a otra persona por la que yo lo daría todo, por la que yo daría mi vida, yo ahí empiezo a comprender lo que en realidad es amar. ¿Ves? Y entonces, claro, ahí ya mi corazón como que se ablandó más, tenía cierta apertura. Y al Ya año de dejaste nosotros estar de juntos, ser primero yo, segundo yo y tercero yo. ajá, Ya, yo sí pero es te que, y eso motivaba. fue ordenando, y eso fue ordenándome también las cosas, porque entonces ya no era solamente primero yo, primero, sino que entonces ya empiezo yo a ver también de otra manera a mi hijo, a mi primer hijo, al cual no había contado, pero le resulta que yo a él lo bauticé con el rito católico, sí, pero lo bauticé en un cementerio. ¿Ves? Entonces, claro, o sea, loquísimo. En el mismo cementerio del que te mandé en estos días la foto, yo ahí en un altar, imagínate. O sea, tremendo. El hecho es que mi esposita quedó en embarazo. Y cuando ella queda en embarazo, ella comienza a volver poco a poco a la casa materna y comienza a volver a Dios. Y comienzan a hacer un cenáculo de oración cada 8 días. Y en ese Santo Rosario, cada 8 días, pidiendo por mi conversión. ¿Ven la importancia del Santo Rosario?
Entonces empezaron a pedir en ese cenáculo por mi conversión, porque mi suegrita siempre me decía, vaya al retiro, y yo, ¿para qué? Pierden la plata, pierden el tiempo, y me le tiro el retiro a más de uno, porque como vuelvo y digo, yo me tenía mucha confianza. Con cuánta gente no había yo discutido y debatido y no habían podido conmigo, y los argumentos que yo tenía. Entonces, pues, ¿para qué? Hasta que mi esposita un día me dio el argumento con el que nadie más puede. Mi esposita coge y me dice, amor, ¿verdad no irías al retiro que mi mamá te está diciendo? Y yo, uy, amor, ¿cómo así? Tú también, ¿cómo así? Y me dice, sí, mi amor, es que fíjate, lo que lo haga uno mejor persona, bienvenido sea. Muerto, ya. ¿Qué tengo yo contra ese argumento? Es que yo no me creí una persona mala como tal, no. De hecho, yo quería ser, obviamente, bueno para mi familia. Entonces ella me decía, tú puedes ir a ese retiro y volver del retiro sin necesidad de dejar de pensar o ser como eres, pero sí puedes ser un mejor papá, un mejor esposo. Y tenía toda la razón. La institución en el mundo que más promueve una moral, una ética, unos valores, es la Iglesia Católica. Que muchos de sus miembros no la ejerzan o no la ejerzamos, no quiere decir que la institución como tal no sea la mayor promotora de ello. Entonces, claro, tiene toda la razón mi esposita. Y yo le digo, bueno, mi amor, dale. Yo voy pues a ese retiro y me dice mi esposa, uy, amor, menos mal, gracias a Dios, porque es que ya compraron la boleta, sales mañana. Te tenían todo listo. Te tenían Pero, todo listo. Y fuiste al retiro. eh, pero yo también tenía mi excusa. No se crea, yo también tenía todavía mi excusa ahí. Y yo, uy, pero no puedo, no puedo. ¿Por qué? Eso fue un miércoles, ¿cierto? Eso fue un miércoles 1 de octubre. ¿Y qué me dijo mi esposita eso? Y salía para el retiro al otro día, jueves 2 de octubre. Pero resulta que yo en ese momento ya no estaba trabajando en la Universidad de Antioquia. Yo ya en ese momento tenía unas dificultades económicas y mi esposita estaba en embarazo. Entonces yo había estado tratando de conseguir empleo y lo había conseguido. Ese día yo llegaba precisamente de haber ido a una entrevista donde había conseguido el trabajo y empezaba el día siguiente. Uy, empezar en el trabajo, ir a un retiro de religiosos, aleluyos, creyentes, hombre, hombre, trabajo, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué le dije? Yo, mañana yo empiezo a trabajar. Entonces aquí viene una prueba. Miren lo que es Dios, miren lo que es Dios, pues. Aquí viene una prueba muy grande. Bueno, yo voy a llamar. Si a mí me dan el permiso, y yo por dentro, sí, cómo no. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre que le van a dar permiso sin haber empezado ni a trabajar y pedir un permiso que lo den para empezar hasta el lunes? Porque era un trabajo en el que se trabajaba incluso hasta los domingos. Yo dije, yo, si yo llamo, ojo pues, si me dan el permiso, yo voy. Eso sí, si yo voy a llamar para esto, créame que lo más seguro que me van a decir es, no, usted no necesita el trabajo entonces. Si yo pierdo este trabajo va a ser por culpa de ustedes, ¿ya? Va a ser por culpa de ustedes que yo pierda entonces este trabajo, pero voy a llamar entonces, para que vean entonces que tengo la disposición. ¡Ja! Llega ese nuevo jefe y me dice, uy, mijo, esas oportunidades no se desaprovechan, hágale. Vaya, se retiro, empieza el lunes. ¿Qué? Hágame esa pues, hágame esa. Como dice una canción, a mí también me pasó lo mismo. Y te tocó, Will. Claro. Y ahí sí me empecé a asustar, porque ya era muy curioso, ya era muy raro todo lo que estaba pasando alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, bueno, ya no había vuelta atrás, como dice el himno de Lazos. Y entonces mi hermano, al día siguiente, claro, alistado para ir al retiro. Y resulta que entonces mis suegros en ese momento vivían
en un barrio que quedaba a más o menos en carro, por ahí a unos 15 minutos de donde salían los buses. Pero yo llegaba primero allá y entonces bajamos con mi esposita y con mi suegro, bajamos en el carro hasta donde trabajaba mi suegra, que ella era la que tenía la boleta para el retiro. Y desde ahí subir hasta donde salían los buses. Pero en ese recorrido, hermano, hubiera sido por ahí que media hora, 40 minutos. Pero, hermano, ese día habían trancones por todos lados, había hasta un bus del Metro Plus he salido del carril que se supone que tienen carril exclusivo. Mi hermano, terminé saliendo en el último bus para el retiro, y eso que porque me esperaron. Y era un bus que iba solamente con misioneros. Y entonces, claro, me subo yo al bus y de entrada, dos misioneros al lado mío haciendo el rosario y yo, uy, se hacía subiendo. entonces, claro, llego allá al retiro. Fui el único que no comí esa noche, lastimosamente, porque la comida del retiro es lo más delicioso, pero yo había comido antes de ir, porque es que yo tenía en la mente, no, allá eso mínimo le echan alguna cosa a la comida, y por eso es que le lavan el cerebro a la gente. Claro, yo sí creo que hay gente que llega supuestamente convertida y todo eso, pero eso es porque algo les echan a la comida, eso es que les lavan el cerebro allá en esas cosas, entonces yo no comí. Y claro, entonces allá empezaron todos los misioneros a saludar, ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y yo, uy, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y entonces, claro, empezaron con la primera charla. Y la primera charla ni manda a hacer para mí. ¿Soberbio yo? En signo de pregunta. Y en esa charla lo conocí a él. ¿Y se ve? ¿Me ve? Ahí está. En esa charla conocí a mi querido San Agustín. Yo no sabía, no tenía ni idea quién era. Y en esa charla el misionero que la dijo la frase que me empezó a mí a rayar. Nadie ama lo que no conoce. Pero claro, obviamente yo empecé a devolvérsela. O sea, yo utilicé ahí el efecto espejo. ¿Cuál es el efecto espejo? Claro, alguien está diciendo nadie ama lo que no conoce, entonces yo también empecé a pensar. Claro, por eso es que ustedes los creen, pues obviamente aquí en la cabeza, porque yo iba con la convicción, yo no voy para un retiro, no para un debate, ya me toca quedarme calladito y solamente tomar como lo que sea bueno y lo que no, y ya, ¿cierto? Pero entonces, claro, mentalmente si yo respondía a todo, y esto no, y tal cosa, tenía un debate, pero aquí mental. Y entonces yo que decía, claro, por eso ustedes como creyentes no les gusta ni el rock ni nada de eso, porque no lo conocen como yo, por eso no lo aman. Toda esa frase se les devuelve, pero claro, ese mismo efecto espejo se me devolvió a mí, porque fue también el mismo pensar y racionalizar el hecho de que, claro, yo no conozco a Dios como lo conocen los creyentes, por eso yo no lo amo. ¿Cómo lo conocen ellos que yo no lo conozco? ¿Qué no conozco yo de él que sí conocen ellos? Y eso me dejó pensando. Era una pregunta que yo no me había hecho en ningún momento. ¿Qué es lo que ellos sí conocen de Dios que yo no conozco? Y entonces ahí el misionero hizo otra pregunta, y esa pregunta venía con reto incluido. Entonces él decía, es que a Dios hay que retarlo. A retar a Dios, yo retándolo toda mi vida no ha podido conmigo. Y entonces él decía, pero la comita, claro, pero es que hay que retarlo con humildad. Y entonces él ponía el ejemplo de Mike Tyson, boxeador peso completo, y entonces él decía, si un niño se le acerca a Mike Tyson y coge y le dice, es que yo soy capaz con usted, venga y verá no sé qué va a hacer Mike Tyson? Le va a simbrar de un solo golpe para demostrarle que lo que el niño cree es mentiras. Obviamente no, cuando mucho le pone la mano en el hombre, ¡ay, qué pecado el niño! Claro, sí, tú sabes más, ¿cierto? Lo mismo, ¿qué va a hacer uno, pobre humanito, con Dios? Ya, simplemente es soberbia de uno. Entonces, claro, retar a Dios con humildad, eso sí no lo había hecho. Lo había retado de todas las maneras posibles, menos con esa. Entonces acepté el reto, para que ustedes no digan, es que como no lo retó de esa manera, por eso es que no pasó nada en el retiro, ¿cierto? Y yo, listo, hagámosle.
Entonces, Para ti fue un reto retarlo con la humildad. exacto, exacto. Yo lo adopté como un reto. Y entonces en ese orden de ideas yo cogí y lo reté. Y entonces yo le hablé con la poquita o nada humildad que tenía yo en ese momento. Yo, bueno, Jesús, Dios, como te quieras llamar, él ya dio un paso, estoy aquí. Si es verdad lo que los creyentes, los cristianos, los católicos, todos han dicho por siempre sobre ti, es verdad, pues muéstrame, aquí estoy. Ya, mi hermano, en ese momento empezó todo. Me empezaron a temblar los pies de una forma impresionante, me empezaron a sudar las manos, pero tenía en ese momento como frío, hermano, pero así brutal, pero me sudaban las manos y del piso mi hermanito empezó a salir como una especie como de niebla, veía yo así. Y yo mira, porque es que en ese momento veíamos por ahí 100, 150 personas en ese auditorio. Yo simplemente era uno más en una silla, ¿cierto? Y entonces, pero nadie más estaba como advirtiendo eso, o sea, antes solamente soy yo. Y entonces yo decía, no puede ser una alucinación porque yo estoy siendo consciente de esto, empecé a meterle eso como lógica, razón, coherencia, el porqué de las cosas y todo. Y en ese momento mi hermano, pues la vi a ella. La Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo en el momento no sabía eso. Yo lo vine a hacer después porque para mí los creyentes creían en un montón de vírgenes. Yo no sabía lo de las advocaciones. Entonces, claro, yo la vi a ella y sentí audiblemente, aunque no movió los labios, que me decía, hijo, te estábamos esperando. Yo me morí. Pero no. Entonces, en ese momento, mi hermano, yo traté de buscarle razones a ese momento. Y más de uno dirá, uy, qué desperdicio de revelación privada, el hecho de más bien casi que frotarme los ojos así para ya no tener la visión. Alguno dirá, eso es imposible, eso no se le aparece a la mamá, entonces claro, obviamente va a caer de rodillas, lo que sea. No, no. Y yo estoy seguro que la mamá también sabía eso mismo. Y si lo hizo simplemente porque esa era la motivación que yo iba a tener para poder vivir el retiro. No es que yo, porque la mamá se me apareció en ese momento, iba a convertirme, porque eso no pasó ahí. Eso no pasó. Mientras yo pensaba racionalmente todas las razones biológicas, físicas, racionales por las cuales podría estar viviendo eso, porque yo no comí, mira que yo no comí, o sea, si yo hubiera comido, yo hubiera dicho algo le echaban a la comida, ¿ves? O sea, mira que Dios hasta todo lo permite de una manera muy bonita, porque yo desde la forma en la que yo era, yo hubiera pensado que le echaban algo a la comida y no estaría yo aquí sentado, mi hermano, ¿ya? O sea, que hasta el hecho de no haber comido ese día fue algo positivo para mí, ¿ves? Porque yo sé lo que era yo y la forma en la que yo racionalizaba las cosas, pero no le encontré respuesta a ese momento, a esa revelación privada. Así que cuando terminó ese momento de la nada, yo vi, todo el mundo estaba normal y yo iba a empezar otra charla. Y tampoco es que me haya dormido, o sea, yo fui muy consciente de todo lo que ocurrió. Entonces yo me paré y fui a buscar al misionero que había dado esa charla. Y cuando lo encontré, se llama Fausto Hoyos, que hoy en día todavía somos buenos amigos. Un saludo, Fausto, si lo está viendo, hermanito. Y yo le dije, yo a Fausto, hermanito, yo vine aquí creyendo que no iba a decir nada, ¿ya? O sea, yo venía aquí diciéndome, pues voy por un retiro, no para un debate, pero ya, eso no puede ser lo mismo, porque acaba de pasar esto y esto y esto, entonces vea, yo soy esto y esto y esto y esto, yo pienso esto, entonces a ver, ¿qué me va a decir usted? ¿Qué fue eso que me acaba de pasar ahí? O sea, ya ahí sí ya, qué pena, pero venga, amigo, que se acabó el que uno iba a hablar. Y entonces tampoco me respondió nada, pero me volvió a retar, qué berraco. Cogió Fausto y me dijo, vea, papito, y como hablamos, vea, papito, muchos llevamos en la fe un montón de tiempo y hubiéramos querido tener y vivir ese momento que usted vivió, y no lo hemos vivido. Porque el mismo Jesús dice, dichosos aquellos que creen sin haber visto, pero también hay muchos Santo Tomás, al que el Señor le permite ver, porque sabe que son de duro corazón, y puede que sea tu caso, hermanito, y yo, bueno, ok, y entonces coge y me dice, yo le voy a hacer un reto, porque como yo ya le había dicho que ese reto que él hizo y entonces claro, él la cogió por ahí, y entonces me volvió a retar, vea, yo le voy a hacer un reto, pues, vea, papito,
viva el retiro, pero abriendo el corazón. O sea, vivir el retiro no es ir a calentar silla, no es participar de todas las actividades, ¿ya? Es ser un participante de verdad de este retiro, vívalo, viva el retiro. Y si el último día, si el domingo, usted sigue pensando igualito, sigue normal, como llegó, se va y todo eso, yo le devuelvo la plata del retiro. Yo, ese reto sí me gustó, mataría el dinero. Entonces, claro, ya hágale, listo, va para esa. Y entonces a partir de ese momento, mi hermano, quise empezar entonces a vivir el retiro. Y pasó de todo en ese retiro. Pero te menciono un par de momentos, porque obviamente le dices que si alguno no lo ha vivido, pues vaya y lo viva, Lo porque viva, lo es, viva. es el mejor momento que puede tener en su vida. Pues miren, yo pasé de ser lo que era, a, obviamente, amar profundamente a mi Señor Jesucristo, a mi mamá, y ser un consagrado a Jesús por María. ¿Eh? Entonces, un primer momento fue el momento del perdón, donde uno se acerca a pedirle perdón al Señor mientras un misionero sostiene el crucifijo en la mano. Y ojo, no es un crucifijo delgadito como ese lápiz, no, era el crucifijo, son los cristos grandotes. Y entonces yo no quería salir. Yo algo sentía por dentro, yo veía que la gente pasaba, se arrodillaba, lloraba, entonces yo no me voy a ir a arrodillarle a nadie, no. Claro, la soberbia, el ego. Pero entonces también pensaba, y yo, pero es que si no hago esto, entonces ahí después van a decir, como no participó de tal actividad, por eso es que no le pasó nada, ¿sí? Entonces, claro, yo sentí eso que me recalcaba aquí en la mente y yo no, a mí no me van a poder decir que por qué no hice tal cosa, entonces no, vea pues, y fui. Y entonces, en el momento en el que voy a arrodillarme allí, tomo las manos y el Cristo pues así del misionero que lo estaba agarrando. Mi hermano, en ese momento dejé de ser yo, me convertí simplemente en un espectador. Yo comencé a saber lo que estaba pasando, pero no era libre de tomar acción por mi propia cuenta. Y comencé a mirar con odio al Cristo. Comencé a mirarlo con odio y no quería hacerlo, pero lo estaba haciendo. Y yo no entendía por qué, yo no quería hacerlo, pero lo estaba haciendo. Y empecé a apretar tan fuerte el Cristo de mi hermano que se empezó a romper. Y claro, entonces apenas el misionero que estaba ahí, hermanito, se pegó ese susto tan tremendo. Y entonces empezó a buscar otro misionero y claro, llegaron más misioneros entonces allí. Y ahí fue que entonces, hoy en día es un matrimonio misionero. Alfer y la esposa, que en ese momento fueron precisamente los que en ese retiro dieron la charla de noviazgo, pero hoy en día son un matrimonio misionero, también amigos que quiero bastante, hermano. Y llegó Alfer y la esposita y dijeron en ese momento, y con el nombre de Cristo pierdes toda fuerza ya. ¡Puf! Me desplomé, hermano, y me fui al piso. Y yo, ¿qué? Oigan, estos que me van a generar órdenes a mí así y que van a pasar ese tipo de cosas. Y entonces ya me iba yo a parar y me dice que no puedes pegar las manos del piso en el nombre de Jesús y de la Santísima Virgen María, hermano. Parecía yo con las manos pegadas en el piso como si hubiera habido pegamento así tremendo y no podías pegar las manos. Uy, ese susto mío tan tremendo. Y como sería como ciencia infusa, como para que se pueda entender, pero como que o sea, tuve un entendimiento en ese momento tan brutal de saber que yo estaba en medio de una pelea espiritual y que ya no podía ser espectador. Tuve conciencia en ese momento de eso. Y yo, yo ya no puedo ser un espectador en esto en realidad esto es una pelea espiritual. Y yo hasta ahora he sido un mero espectador y ya no puedo ser espectador. Y entonces, en ese momento ya yo como que ya me ayudaron a levantar, me llevaron a un cuarto donde están los misioneros, y se quedaron allí conmigo únicamente Fausto, el que dio la primera charla, y Alfer, ¿ya? Que era el director del retiro. Y allá sí les conté todo lo que yo era, les mostré el tatuaje, les conté cómo había llegado allá, todo. Y bueno, entonces ahí ya el tema era eh, adoptar, sí o no, por Dios. Ya no podía ser un mero espectador. Y esa noche, mi hermano, me acosté a llorar y a conversar con Jesús. Y conversando con Jesús, empecé a plantearle mis dudas.
y mis objeciones. Y es que, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? En mi canal tengo un video donde precisamente cuento cuáles fueron todas esas dudas que le planteé a Jesús, porque siempre fueron bastantes. Y no quiere decir que yo salí del retiro ya con todas las respuestas, no. Yo salí del retiro con la convicción de ir a contestar todas esas respuestas. Por eso hoy en día amo la apologética. pero en ese momento el Señor me respondió las más importantes y que eran sobre el problema del mal, que era de las cosas que a mí más me costaba entender, porque yo pensaba, ya yo era anticristiano porque pensaba que Dios era malo. Yo me leí la Biblia siendo ateo, agnóstico, ocultista, me la leí 3 veces, la Biblia, para poder refutar, porque yo decía que conoce a tu enemigo. Entonces yo decía, yo cómo voy a refutar a los creyentes si ni siquiera conozco lo que ellos creen. Y me leí la Biblia 3 veces para eso. Y me fundamentaba prácticamente en todo el Antiguo Testamento para demostrarles que Dios era el causante de todas las atrocidades, de genocidios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, y lo fundamentaba, y yo decía, en la Biblia me demuestra a mí que era más malo Dios que el mismo diablo, que solamente le causó una terrible rasquiña a Job, ¿ya? Y demuéstrame lo contrario con la Biblia, y entonces, en ese orden de ideas era muy, 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 muy difícil para mí, y el Señor me respondió todo eso. Y cuando el Señor me respondió todo eso, mi hermano, claro, yo ahí a llorar, a pedirle perdón. Esa fue la noche, mi hermano, en la que yo me reconcilié con Jesús de palabra, porque todavía no había sido el tema de la confesión. Pero fue una noche tan bonita que al otro día, cuando fue el momento ya de oración inicial, y llegan y preguntan los misioneros, ¿quién como Dios? Ese mechudo, vestido de negro, que miraba feo, fue el primero que se levantó de la silla con el puño en mano gritando, nadie como Dios. Will, es impresionante lo que Dios hace en un retiro espiritual. A veces lo menospreciamos, a veces creemos que no, que limitamos el poder de Dios, pero, pero vemos cómo Dios te mostró lo que en ese momento tu alma necesitaba para iniciar un proceso de conversión. No es que sales ya convertido, ninguno de nosotros salimos convertidos en un retiro espiritual. Es un inicio de un largo proceso de conversión que acaba 10 minutos después de la muerte. Will, te pregunto, para ya ir cerrando, hoy en día, Will Toro, ¿por qué es un consagrado? ¿Por qué decidiste consagrar? Mi hermano, porque me di cuenta que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por medio de su madre. Y me di cuenta estudiando las advocaciones de la Santísima Virgen María, que ella muchas veces lo ha dicho, que el mundo entero se consagre a su inmaculado corazón. Entonces ella lo que nos está pidiendo es ir a su hijo de la forma perfecta. ¿Y cuál es la forma perfecta? No porque ella se lo haya inventado, sino porque es la forma perfecta, porque es la forma que Dios quiso utilizar. Dios se encarnó en un hombre a través de la Virgen María. Por tanto, Dios quiere venir a nuestra vida por medio de la Virgen María. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a ir a nuestro Señor Jesucristo por intermedio de la Virgen María? Y la consagración a Jesús por María es la única consagración recomendada por los concilios, por los papas. ¿Ya? Es un proceso racional para vivir de forma coherente nuestra espiritualidad. Entonces es el complemento perfecto para uno que le encanta el tema racional, pero que quiere vivir coherentemente su fe y su vida espiritual. Qué lindo, qué lindo. Y más aquellos que queremos buscarle razones a todos. Hay una canción muy bonita que a veces se coloca en la comunión, en la Eucaristía, que dice, yo no necesito entenderte, solo necesito creerte. Y aquellos que le queremos buscar el porqué, el porqué, el porqué, el porqué, el porqué a todo, no todo tiene respuesta. Simplemente vamos a creerle a Dios a pesar que no entendamos las cosas. Will en ese momento escribió un libro, Contra el tiempo, la batalla por la eternidad. En otro momento vamos a hacer un programa muy especial sobre este libro, pero quería que Will
que este libro, él cuenta su testimonio, lo vas a encontrar escrito por él completico en ese libro. Y de hecho, aquí debajo, en la descripción de este testimonio tan lindo que Will nos ha comentado, nos ha querido mostrar lo que el Señor ha hecho en su vida, puedes adquirir el libro, ya está en Amazon. Aquí debajito, dale clic y ahí lo vas a encontrar. Cuéntanos así un abreboca, ¿por qué tenemos que leer Contra el tiempo, la batalla por la eternidad? Qué belleza, mi hermano. Pues en ese libro se resume toda mi batalla intelectual y espiritual. ¿Se acuerdan cuando les mencioné que siendo un niño, el tema de la florecita fue mi primer encuentro con darme cuenta de que estamos en el tiempo, pero que el tiempo no es suficiente, ¿ya? Pero eso lo fui arraigando de una forma más profunda ya en el ateísmo, cuando siendo cantante de la agrupación de heavy metal que te digo, escribí una canción que precisamente se llamaba Contra el Tiempo. Y en esa canción yo plasmaba un grito de batalla en el que yo pensaba que el tiempo era el enemigo a vencer, porque el tiempo de un ser humano es tan cortico que no alcanzamos a vivir todo lo que quisiéramos vivir, conocer todo lo que quisiéramos conocer. Entonces yo pensaba que había una batalla en contra del tiempo y entonces que había que absorber y conocer todo lo que más se pudiera, ¿ya? Antes de llegar a ese momento final. Pero ahí de todas formas, para mí, aunque yo acumulara todo eso, ¿qué sentido tenía si en el momento en el que ya eso pasa, si no se trasciende, si ahí se acaba todo, entonces, ¿qué sentido tuvo haber acumulado todo eso durante el mismo tiempo? Si las cosas simplemente se acaban ahí. Entonces, para mí era un vacío tremendo el ateísmo, porque sí, me vuelvo y absorbo mucho conocimiento, pero ¿cuál es el sentido de eso? Si en el momento en el que uno ya deja de existir, se acabó todo. Si no hay una trascendencia, ¿ya? Si todo frena ahí, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida realmente? ¿Cuál es el sentido de existir? ¿Cuál es el sentido de que nosotros sepamos que existimos? No hay un sentido. Entonces, yo siempre tuve eso, una batalla contra el tiempo, hasta que me doy cuenta de que hay algo más allá, y es la eternidad. Yo pensaba que la forma de ser inmortal en algún momento, yo decía, leyendo obviamente varios autores, parafraseando lo que yo pensaba era, haz algo digno de escribirse o escribe algo digno de leerse, y que esa era la forma de entonces ser inmortal, que el sentido que podía hallarle a todo ese conocimiento era entonces dejarlo plasmado en algo que iba simplemente a perdurar, así como hoy en día, por ejemplo, perdura la música de Mozart, Vivaldi, ¿cierto? Las obras de Miguel Ángel. Entonces, que esa era la forma de uno hacerse inmortal, pero no eterno. Entonces yo ya decía, pero es que yo quiero ser eterno, ¿cierto? O sea, no que simplemente me recuerden y ya. Entonces, investigando, me daba cuenta que, claro, los que más hablaban de eternidad eran los cristianos, ¿ves? Y entonces ya en el momento en el que yo llego a ese punto, ya como católico, como apologista, todo, un momento en el que yo dejé como de plantearme esa situación, hasta una conversación que tuve con mi esposita, una tertulia muy bonita con mi esposa, donde hablando sobre el tema, terminé llegando como a la conclusión de que nosotros no vivimos en el presente, de que nosotros vivimos en el futuro. Porque cuando usted dice, es que estoy en el presente, ya eso no es presente, ya es pasado. Entonces, en el momento en el que usted lo está mencionando, usted está hablando ya del futuro. Entonces se convierte en una paradoja, porque se supone que lo único real que nosotros tenemos es el presente, pero es lo único que no podemos atrapar. Porque es que siempre decimos, vivo el presente, pero vivimos con nuestros pensamientos en el pasado y en el futuro. Muy pocas veces en la vida nos paramos a pensar precisamente en lo que estamos viviendo en el ahora puntual, no en un futuro como tal o en un pasado que ya se ha ido, ¿ya? Como decía el mismo San Agustín, si me preguntan lo que es el tiempo, no lo sé, pero si no me lo preguntan, sí lo sé, entonces es muy complejo. Y en ese libro yo hago toda esa disquisición sobre el tema del tiempo y la eternidad para llegar a la conclusión de que el enemigo no es el tiempo,
de que no es una batalla real contra el tiempo, sino que más bien es nuestro aliado y que la batalla por la eternidad se debe vivir y se debe luchar es en el tiempo. Entonces de eso es que se trata el libro y entonces es desde la ciencia, la filosofía, la teología y mucho sentido común desde la experiencia. Tremendo, tremendo libro. Les cuento que ya yo adquirí el mío, ya está a días de llegarme a mi casa. Estoy ya deseoso de leerlo. Ya leí el prólogo y los primeros capítulos que están en Amazon, que te lo permite leer un pequeño fragmento, digámoslo así. Los invito a que lo lean y también que lo adquieran, porque realmente, como nos comentó William ahora, es oro puro y tú que estás viviendo esa batalla por la eternidad, ¿dónde la estás viviendo? ¿Contra el tiempo o en el tiempo? Es una manera bonita de reflexionar. William, te hago una pregunta ya para finalizar, sin antes agradecerte por el tiempo, precisamente. ¿Qué consejo o qué recomendación le das a ese chico, a esa chica, a esa mamá, a ese papá, a ese papá, que tal vez ve en ese joven que ya no hay esperanza, que ya nada lo va a sacar de esa situación difícil, tal vez alejado de Dios donde se encuentra? Porque lo que acabamos de conocer en ti, hermano, es el poder y la misericordia de Dios. ¿Qué mensaje le das a esos papás o a ese joven? ¿Será que aún hay esperanza? Obviamente, mi hermano, si pudo conmigo, pues con el que sea. Pero aquí el tema es tres consejos. Uno, oración. No dejemos de orar por nuestros seres queridos, para nada. Primero, oración. Fíjense que por mí oraron ese Santo Rosario incansablemente y aquí estoy. Dos, el mejor argumento es el amor. El juicio, el juicio sin amor aleja, sin caridad. No podemos estar simplemente señalando el pecado del otro simplemente porque es diferente que el mío. ¿Ya? Porque así como la mujer adúltera, el Señor le dijo a los que la estaban a punto de apedrear, lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Ah, pero es que estos son más pecadores que yo porque están en ese mundo de oscuridad o porque son drogadictos o porque lo que sea. Si usted no se confiesa ya porque usted es muy santo y levita 2 centímetros del piso, ah, listo, hágale. ¿Ya? Y no quiere decir que no se pueda exhortar, claro que se puede exhortar, pero con amor. Entonces, segundo, el mejor argumento es el amor. Y tercero, formación, porque es que yo puedo exhortar desde el amor, pero la otra persona, en el momento en el que tiene esa apertura, porque siente que no va a recibir ese juicio o esa condena de entrada, listo, se abre. Y lo primero que va a hacer es empezar a una serie de ¿por qué esto entonces? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo de más allá? Y no van a servir simples sí porque sí o no porque no. Entonces hay que empezar a formarse para que a través de ese amor que logra la apertura, poder también entonces darle respuestas. ¿Ya? Pero el primer paso no son las respuestas. Oración, amor y formación. Y eso se resume en las virtudes teologales de nuestra fe católica. Fe, esperanza y caridad. Sí, como siempre les digo, de la mano de mi querido y gran amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe, paz y bien. Un viaje inicia en mi corazón, paso a paso hacia la redención. Las luces guían hacia el destino, un camino lleno de fe y sentido. Mi autopista a Roma va, con historias que iluminan más, testimonios de
Ven conmigo y escúchalos hablar. En su andar encontramos paz. Mi autopista a Roma está abierta para todos sin mirar